Tengo una sorpresita para ellos. Marido lleva a la amante a casa creyendo que su esposa viajó, pero él estaba debajo de la cama. El corazón de Lucía latía como tambor de guerra, mientras permanecía inmóvil debajo de su propia cama matrimonial, conteniendo la respiración. A través del colchón podía escuchar cada palabra, cada gemido, cada promesa que su esposo le hacía a otra mujer en el mismo lugar donde ella había dormido durante 15 años. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas, pero algo más poderoso que el dolor comenzaba a encenderse en su pecho, una furia fría y calculadora que jamás había experimentado. Pero para entender cómo Lucía Beltrán llegó a ese momento de quiebre absoluto, hay que regresar 3 días atrás, cuando su vida aún mantenía esa fachada perfecta que tanto trabajo le había costado construir. La mañana del lunes había comenzado como todas las demás en la residencia de los Castañeda, ubicada en una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. Lucía se levantó a las 5:30, como siempre, para preparar el desayuno que Arturo apenas probaría antes de salir corriendo hacia sus juntas de construcción. El ritual era el mismo desde hacía años: café negro, huevos rancheros, frijoles refritos y tortillas calientes que ella misma hacía en el comal. Arturo bajó las escaleras ya hablando por teléfono, ajustándose la corbata italiana, que había costado más que el sueldo mensual de muchas personas. Ni siquiera la miró cuando ella le puso el plato enfrente. Sus ojos estaban pegados a la pantalla del celular, revisando mensajes que lo hacían sonreír de una manera que Lucía no había visto dirigida hacia ella en años. ¿Vas a desayunar o nomás vas a jugar con el teléfono?, le preguntó ella, tratando de que su voz sonara casual, aunque por dentro ya conocía la respuesta. «Tengo una junta importante con los arquitectos del proyecto de Polanco», murmuró él sin levantar la vista. «No tengo tiempo para sentarme a platicar». Lucía asintió en silencio, como había aprendido a hacer. Durante los primeros años de matrimonio había intentado conversar, preguntarle sobre su día, compartir anécdotas de sus clases en la Universidad Nacional. Pero Arturo tenía la habilidad de hacer que cualquier tema que no fuera sobre él sonara aburrido o irrelevante. Con el tiempo, ella había aprendido que era más fácil quedarse callada que enfrentar su indiferencia. Mientras él tomaba 2 sorbos de café y abandonaba el resto del desayuno intacto, Lucía preparaba mentalmente su propia jornada. Tenía 3 clases de literatura mexicana contemporánea, una reunión del consejo académico y debía revisar 20 ensayos sobre la obra de Elena Poniatowska. Su trabajo la llenaba de una satisfacción que en casa nunca encontraba. En el aula era la doctora Beltrán, una mujer respetada y admirada por sus estudiantes. En esa cocina era solo la esposa invisible de Arturo Castañeda. «Por cierto», dijo él mientras se ponía el saco, «el viernes te vas a ese congreso en Puebla, ¿verdad?» «Sí, pero regreso el sábado en la noche. Es solo una presentación sobre narrativa femenina en el México actual». Arturo asintió con una sonrisa extraña, como si esa información fuera exactamente lo que quería escuchar. «Perfecto. Aprovecha y quédate el fin de semana completo. Te hace falta salir un poco». Lucía lo miró con sorpresa. En 15 años de matrimonio, Arturo jamás la había animado a tomar tiempo para ella. Siempre había alguna cena de negocios a la que tenía que acompañarlo, alguna reunión social donde necesitaba lucir a la esposa perfecta. Que ahora le sugiriera extender su viaje era, cuando menos, sospechoso. «¿Seguro? Pensé que tenías esa cena con los inversionistas de Guadalajara el sábado». «Se canceló», respondió demasiado rápido. «Mejor aprovecha y descansa, te lo mereces». Antes de que pudiera responder, Arturo ya había salido por la puerta, dejando tras de sí el aroma de su loción cara y el eco de sus zapatos italianos sobre el mármol del vestíbulo. Lucía se quedó sola en la cocina, rodeada de platos sucios y preguntas sin respuesta. El resto de la mañana transcurrió en la rutina habitual.
Lucía recogió la casa, aunque la muchacha vendría más tarde a hacer la limpieza profunda. Era una manía que había desarrollado. Necesitaba que todo estuviera impecable, como si el orden externo pudiera compensar el caos que sentía por dentro. Después se arregló para ir a la universidad, eligiendo uno de sus trajes sastre conservadores que la hacían ver profesional, pero nunca demasiado llamativa. En el espejo del vestidor se detuvo un momento. A los 39 años, Lucía conservaba una belleza serena que los años habían pulido más que deteriorado. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves hasta los hombros, y sus ojos verdes tenían esa profundidad que solo da la inteligencia cultivada. Pero algo había cambiado en su mirada durante los últimos años. Donde antes había esperanza, ahora había resignación. Donde antes había amor, ahora había costumbre. En la universidad, Lucía se transformaba. Sus estudiantes la adoraban porque era de esas profesoras que realmente se preocupaban por enseñar, no solo por cumplir con el programa. Esa mañana estaba discutiendo Hasta no verte, Jesús mío, con su clase de cuarto semestre, y la pasión en su voz era evidente cuando hablaba sobre Jesús Apalancares y su lucha por sobrevivir en un mundo que constantemente la subestimaba. La protagonista de Poniatowska nos enseña que la verdadera fuerza de una mujer no está en gritar, sino en resistir, explicaba Lucía mientras caminaba entre los pupitres. Jesús no se victimiza, observa, aprende y actúa cuando es necesario. Una estudiante levantó la mano. Profesora, ¿pero no cree que a veces las mujeres nos conformamos demasiado? ¿Que aguantamos situaciones que deberíamos cambiar? La pregunta golpeó a Lucía más fuerte de lo que esperaba. Por un momento, sintió que todos los ojos del salón podían ver a través de su fachada perfecta y descubrir la verdad que ella misma se negaba a admitir. Es una observación muy inteligente, Fernanda, respondió después de una pausa. A veces confundimos la paciencia con la conformidad, y sí, hay momentos en los que resistir se convierte en una forma de autotraición. El resto de la clase pasó en una nebulosa. Las palabras de su propia conferencia resonaban en su cabeza como ecos molestos. ¿Cuándo había dejado de ser Jesusa para convertirse en una de esas mujeres que se conforman? ¿En qué momento había cambiado la resistencia por la resignación? Durante el receso, su hermana Marina la llamó. Marina era todo lo que Lucía no se había atrevido a ser: directa, independiente y feroz en sus convicciones. Como abogada especializada en divorcios, había visto demasiadas mujeres destruidas por matrimonios tóxicos como para tener paciencia con las excusas. ¿Cómo está el príncipe azul?, preguntó Marina con su sarcasmo habitual. Igual que siempre, ocupado, distante, importante. Lucy, llevamos años con la misma conversación. ¿Cuándo vas a hacer algo al respecto? No todos los matrimonios son cuentos de hadas, Marina. A veces solo hay que aceptar lo que tienes y seguir adelante. ¿Aceptar qué? ¿Ser invisible en tu propia casa? ¿Vivir como roomie de alguien que ni siquiera te respeta? Lucía sintió la irritación familiar que le causaban estas conversaciones con su hermana. Marina no entendía. Era fácil juzgar desde afuera, pero ella había construido una vida, tenía una reputación que mantener, compromisos sociales. No se podía simplemente tirar todo por la ventana porque el matrimonio no fuera perfecto. No es tan simple, Marina. Tengo responsabilidades. ¿Responsabilidades hacia quién? ¿Hacia un hombre que te trata como mueble? Lucy, tienes 39 años, no 69. Todavía estás a tiempo de ser feliz. Después de colgar, Lucía se quedó en su oficina, mirando por la ventana hacia el patio central de la universidad. Los estudiantes caminaban en grupos, riendo y discutiendo con esa intensidad que solo da a la juventud. ¿Cuándo había perdido ella esa intensidad? ¿En qué momento había aceptado que la vida fuera algo que simplemente se soporta? Esa noche, Arturo llegó tarde como siempre.
Lucía había preparado pozole rojo, uno de los pocos platillos que a él realmente le gustaban, pero para cuando llegó ya estaba frío. Él se sirvió un plato sin comentarios, comió en silencio mientras revisaba emails en su tableta. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Lucía, haciendo un último intento por conectar. Pesado. Los arquitectos de la obra nueva son unos incompetentes, especialmente esa Valeria Cortés, siempre con ideas raras que no sirven para nada. Lucía notó algo extraño en la manera como pronunció el nombre de Valeria. Había una familiaridad ahí, una intimidad que no encajaba con la descripción de incompetente. Pero decidió no preguntar. Ya había aprendido que la curiosidad sobre la vida de Arturo solo llevaba a respuestas evasivas y discusiones innecesarias. Los días siguientes pasaron en la misma rutina. Arturo cada vez más distante, más ocupado con llamadas misteriosas que contestaba en otra habitación. Lucía más sumergida en sus clases, encontrando en la literatura el refugio emocional que su matrimonio no le proporcionaba. El jueves por la noche, mientras empacaba para el Congreso de Puebla, Arturo se mostró inusualmente atento. Hasta le ayudó a elegir qué vestidos llevar, sugiriendo que se quedara hasta el domingo para que pudiera conocer mejor la ciudad. ¿Desde cuándo te interesa tanto mi bienestar?, preguntó Lucía, medio en broma. Siempre me ha interesado, solo que a veces estoy muy ocupado para demostrarlo como debería. Por un momento, Lucía sintió una chispa de esperanza. Tal vez su matrimonio no estaba tan perdido como pensaba. Tal vez Arturo realmente se había dado cuenta de que la había estado descuidando y quería remediar las cosas. Esa noche hicieron el amor por primera vez en meses. Fue mecánico y rápido, pero para Lucía representaba algo más que el acto físico. Era una conexión, por mínima que fuera, con el hombre que había amado alguna vez. El viernes por la mañana, Arturo la llevó personalmente al aeropuerto. En el coche puso la música que a ella le gustaba y hasta conversó sobre sus planes para el Congreso. Cuando se despidieron, le dio un beso en los labios que sabía a promesa. Disfruta tu fin de semana, mi amor, te lo mereces. Durante el vuelo a Puebla, Lucía se sintió más optimista de lo que había estado en años. Tal vez su hermana se equivocaba, tal vez los matrimonios pasaban por crisis y la suya estaba empezando a salir del túnel. Tal vez Arturo realmente había reflexionado sobre su relación y quería cambiar. El Congreso fue un éxito. Su presentación sobre voces femeninas en la narrativa mexicana contemporánea fue muy bien recibida y varios colegas la felicitaron por su perspectiva fresca sobre autoras como Cristina Rivera Garza y Fernanda Melchor. Se sintió intelectualmente estimulada y profesionalmente valorada, recordando por qué había elegido la academia como su vocación. Esa noche en su habitación del hotel, habló con su papá, don Ernesto. A los 67 años, su padre seguía siendo su consejero más sabio, aunque a veces sus valores tradicionales chocaran con la realidad moderna. ¿Cómo está Arturo, mija? Mejor, papá. Creo que estamos pasando por un buen momento. Me da mucho gusto escuchar eso. El matrimonio es como un jardín. Hay que regarlo todos los días para que florezca. Lucía sonrió. Su padre siempre había creído en el poder del amor y el compromiso para superar cualquier crisis. Tal vez tenía razón. Tal vez ella no había estado regando su jardín lo suficiente. El sábado por la tarde, después de su última conferencia, Lucía tomó una decisión impulsiva. En lugar de quedarse el fin de semana como había planeado, decidió regresar a casa esa misma noche. Quería sorprender a Arturo, tal vez cocinar algo especial, pasar una noche romántica juntos. Era hora de empezar a regar ese jardín que su padre había mencionado. El vuelo de regreso se retrasó 2 horas, así que no llegó a la Ciudad de México hasta las 11 de la noche. Tomó un taxi directo a casa, imaginándose la sorpresa y alegría en el rostro de Arturo cuando la viera. Tal vez podrían hablar realmente, como no lo habían hecho en años.
Tal vez podrían recordar por qué se habían enamorado. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa, Lucía notó algo extraño. Había luces encendidas en la planta alta, pero también música suave que se filtraba por las ventanas. Arturo nunca ponía música cuando estaba solo. Pagó al taxista y sacó su maleta, sintiendo una extraña premonición en el estómago. Abrió la puerta principal con su llave, tratando de no hacer ruido para mantener la sorpresa. Pero conforme avanzaba hacia el vestíbulo, los sonidos que venían del piso de arriba la hicieron detenerse en seco. No era solo música, había voces. Una voz femenina que no reconocía, riendo de una manera íntima y familiar. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza mientras subía lentamente las escaleras, tratando de convencerse de que había una explicación lógica. Tal vez Arturo estaba viendo una película. Tal vez tenía visitas de trabajo. Tal vez había 1000 razones por las cuales había una mujer en su casa a las 11:30 de la noche. Pero cuando llegó al rellano del segundo piso, no hubo más dudas que valieran. Las voces venían directamente de su recámara matrimonial. La voz de Arturo, grave y cariñosa, de una manera que ella no había escuchado dirigida hacia ella en años. Y la voz de una mujer joven, seductora, completamente cómoda en lo que debería ser el espacio más sagrado del matrimonio de Lucía. ¿Desde dónde nos están viendo, queridos espectadores? Nos encanta leer sus comentarios y saber en qué rincón del mundo están siguiendo nuestras historias. Sus palabras nos motivan a seguir contando estas historias que llegan al corazón. Con las manos temblorosas y el mundo desmoronándose a sus pies, Lucía se acercó a la puerta entreabierta de su recámara, y lo que vio a través de esa rendija cambiaría su vida para siempre. A través de la rendija de la puerta entreabierta, Lucía vio algo que jamás podría borrar de su memoria. Su esposo Arturo estaba recostado en la cama que habían compartido durante 15 años, pero no estaba solo. Una mujer de cabello negro ondulado y vestido rojo se encontraba junto a él, acariciando su pecho con una familiaridad que solo da la intimidad constante. Era Valeria Cortés, la arquitecta de la que Arturo había hablado con tanto desprecio apenas unos días atrás. El aire se atascó en los pulmones de Lucía como si hubiera recibido un golpe directo al estómago. Sus piernas comenzaron a temblar y tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no desplomarse. El mundo que conocía, la vida que había construido cuidadosamente durante década y media, se desmoronaba ante sus ojos en cámara lenta. «Mi amor, esta cama es enorme», escuchó decir a Valeria con una voz melosa que destilaba confianza. «No me extraña que tu esposa se sienta tan cómoda aquí». Arturo soltó una carcajada que helaba la sangre. Lucía ni siquiera sabe lo que se está perdiendo. Lleva años durmiendo como momia egipcia, toda tiesa y lejana. Contigo es completamente diferente. Las palabras caían sobre Lucía como cuchilladas. Cada sílaba era una humillación, cada comentario una puñalada dirigida directamente a su corazón. Pero lo peor no era la traición física, sino la crueldad casual con la que hablaban de ella, como si fuera un objeto molesto del que había que deshacerse. Valeria se incorporó y comenzó a caminar por la habitación con la naturalidad de alguien que ya conocía cada rincón. ¿Y cuándo piensas decirle la verdad? No puedo seguir fingiendo que somos solo socios de trabajo. Tranquila, preciosa. Después de este fin de semana voy a hablar con ella. Le voy a proponer un divorcio civilizado. Total, ya no nos soportamos. La mente de Lucía procesaba cada palabra como si fuera veneno puro. Arturo ya tenía todo planeado. Su sugerencia de quedarse el fin de semana en Puebla no había sido consideración hacia ella, sino la oportunidad perfecta para traer a su amante a la casa matrimonial. La había estado engañando no solo con otra mujer, sino con una frialdad calculadora que la dejaba sin aliento. «Me encanta cuando hablas así, de decidido», ronroneó Valeria, acercándose nuevamente a la cama.
porque yo ya no puedo seguir siendo la otra. Quiero ser la única. Y lo vas a ser, mi amor. Te lo prometo. Lucía se dio cuenta de que no podía seguir observando desde la puerta. En cualquier momento podrían verla, y no estaba preparada para el enfrentamiento que eso significaría. Con movimientos silenciosos y desesperados, se dirigió hacia el closet que estaba al otro lado de la habitación, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que desde ahí no podría escuchar claramente. Necesitaba estar más cerca, necesitaba documentar todo lo que estaba pasando. En un impulso que después no sabría explicar, Lucía se deslizó debajo de la cama matrimonial. El espacio era estrecho y polvoriento, pero le daba la ventaja de estar justo debajo de donde ellos se encontraban. Cada palabra, cada suspiro, cada movimiento ahora llegaba a ella con una claridad brutal. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, preguntó Arturo con una ternura que Lucía no había escuchado en años. ¿Qué, mi vida? Que eres una mujer de verdad. Lucía es como vivir con una monja. Siempre tan correcta, tan aburrida, tan predecible. Contigo me siento vivo otra vez. Valeria se rió con satisfacción. Es que las mujeres como tu esposa no saben lo que quieren los hombres. Se conforman con ser amas de casa y creen que eso es suficiente. Pero un hombre como tú necesita pasión, aventura, una compañera que esté a tu altura. Exactamente. Por eso cuando la conocí supe que eras especial, inteligente, ambiciosa, hermosa. Todo lo que Lucía ya no es. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía, empapando el suelo debajo de su rostro. Pero más allá del dolor, algo nuevo estaba naciendo en su pecho. Una rabia fría y calculadora que nunca había experimentado. Era como si una parte de ella hubiera muerto en ese momento, pero otra parte más fuerte y despiadada estuviera despertando. ¿Y qué vas a hacer con la casa?, preguntó Valeria. Porque yo ya me imagino cómo podríamos remodelar este lugar, especialmente esta recámara. Es demasiado conservadora para mi gusto. Lo que tú quieras, amor. Total, Lucía se va a tener que ir a vivir con su papá o con su hermana. No le voy a dar ni un peso más de lo que me obligue la ley. Me gusta cuando hablas así de decidido, susurró Valeria. Muestra que realmente estás comprometido conmigo. Lucía sintió como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. No solo la estaba traicionando, sino que ya tenía planeado dejarla en la calle sin nada. 15 años de matrimonio, de apoyo incondicional, de construir su imperio juntos, y él estaba dispuesto a tirarla como basura. Pero entonces, en medio de esa devastación total, Lucía recordó las palabras que había pronunciado en su clase apenas unos días atrás. La verdadera fuerza de una mujer no está en gritar, sino en resistir. Jesusa no se victimiza. Observa, aprende y actúa cuando es necesario. Con manos temblorosas, pero determinadas, Lucía sacó su teléfono celular del bolso que había dejado caer cuando se escondió. La pantalla brilló tenuemente en la oscuridad debajo de la cama, pero el sonido de la conversación arriba era lo suficientemente fuerte como para que nadie notara la luz. Activó la grabadora de voz y comenzó a documentar cada palabra que salía de la boca de su esposo. Cada promesa a su amante, cada comentario despectivo sobre ella, cada plan que tenían para su futuro juntos. Si Arturo creía que la iba a dejar sin nada, estaba muy equivocado. ¿Sabes qué me dijiste el otro día que me encantó?, continuó Valeria. ¿Qué, mi amor? Que cuando nos casemos vas a hacerme socia de la empresa, que por fin vas a tener una compañera que entienda el negocio. Arturo soltó otra carcajada. Claro que sí. Lucía nunca entendió nada de construcción, siempre metida en sus libros y sus clases. Pero tú y yo somos el equipo perfecto. Belleza e inteligencia, pasión y ambición. Y el dinero que le vas a dar en el divorcio va a ser mínimo, ¿verdad? Porque yo no quiero que nuestro futuro se vea afectado por errores del pasado. Tranquila, preciosa, mi abogado ya me explicó todo. Como no tenemos hijos y la casa está a mi nombre, ella no tiene derecho a mucho.
Le daré lo justo para que no haga escándalo, pero nada más. Lucía apretó los dientes con tanta fuerza que sintió que se le iban a romper. Toda su vida había sido planificada y calculada por Arturo sin que ella lo supiera, pero lo que él no sabía era que su esposa silenciosa y predecible había resultado ser mucho más inteligente de lo que imaginaba. Durante los siguientes 40 minutos, que se sintieron como una eternidad, Lucía documentó cada detalle de la conversación. Escuchó cómo planeaban irse de luna de miel a Europa, cómo Valeria ya había elegido el anillo de compromiso que quería, cómo habían estado viéndose en hoteles durante los últimos 8 meses. 8 meses. La traición no era reciente ni impulsiva. Había sido un engaño sostenido, planificado y ejecutado con una frialdad que destrozaba cualquier resto de amor que Lucía pudiera haber sentido por su esposo. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó Arturo mientras acariciaba el cabello de Valeria. ¿Qué? Que Lucía es tan ingenua que nunca sospechó nada. Todos estos meses pensando que mis llegadas tarde eran por trabajo, que mis viajes de fin de semana eran juntas de negocios. Es casi cómico lo fácil que fue engañarla. Es que las mujeres como ella viven en una burbuja. Se creen que por ser buenas esposas ya tienen asegurado el matrimonio. No entienden que los hombres necesitan emoción. La rabia que crecía en el pecho de Lucía ya no era solo dolor, era algo mucho más peligroso. Era la determinación fría de alguien que ha tocado fondo y ya no tiene nada que perder. Arturo había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado. Cuando finalmente los escuchó dirigirse al baño para darse una ducha juntos, Lucía aprovechó para salir de su escondite. Sus rodillas estaban entumecidas y su ropa llena de polvo, pero su mente nunca había estado más clara. Se dirigió silenciosamente hacia la planta baja, donde su maleta seguía junto a la puerta principal. Se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde había leído cientos de libros durante su matrimonio, y revisó la grabación en su teléfono. 43 minutos de evidencia irrefutable. La voz de Arturo era perfectamente clara, al igual que sus planes de dejarla sin nada y casarse con Valeria. Por primera vez en años, Lucía sonrió, pero no era la sonrisa paciente y resignada que había perfeccionado durante su matrimonio. Era la sonrisa de una mujer que acababa de descubrir que tenía más poder del que jamás había imaginado. Arturo creía que la conocía, pensaba que era predecible, aburrida, inofensiva, pero estaba a punto de descubrir que había estado viviendo con una extraña durante 15 años. Una extraña que había estado observando, aprendiendo y preparándose sin saberlo para este momento exacto. Lucía Beltrán, la esposa silenciosa, había muerto esa noche debajo de la cama matrimonial. La mujer que había tomado su lugar era alguien completamente diferente, alguien que Arturo y Valeria no verían venir hasta que fuera demasiado tarde. Con dedos firmes y decididos, Lucía comenzó a planificar su venganza. Y esta vez, ella sería quien controlara la narrativa. Lucía no durmió esa noche. Se quedó en el sillón de la sala hasta el amanecer, escuchando los sonidos que venían del piso de arriba. Cada risa, cada murmullo, cada crujido de la cama que había sido suya durante 15 años se convertía en combustible para el plan que se formaba en su mente con precisión matemática. A las 6 de la mañana, escuchó la ducha del baño principal. Valeria se estaba arreglando para irse, probablemente para mantener las apariencias de que solo había sido una reunión de trabajo que se extendió hasta muy tarde. Lucía aprovechó para subir silenciosamente a una de las habitaciones de huéspedes, donde simuló haber dormido toda la noche. Cuando Arturo bajó a desayunar una hora después, Lucía ya estaba en la cocina preparando café y huevos revueltos, como si acabara de llegar de Puebla esa mañana temprano. Su actuación tenía que ser perfecta. Cualquier indicio de que sabía la verdad arruinaría todo. «¿Cómo estuvo Puebla, mi amor?», preguntó Arturo con una naturalidad que la asqueó.
Tenía la misma cara de siempre, la misma voz, el mismo gesto condescendiente que usaba cuando fingía interesarse por su vida. Muy productivo, la conferencia fue un éxito total, respondió Lucía sin levantar la vista de la estufa. ¿Tú qué tal? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Tranquilo, trabajé un poco en casa, vi algunas películas, nada emocionante. La facilidad con la que mentía era impresionante. Lucía se dio cuenta de que probablemente llevaba años escuchando mentiras sin darse cuenta. Cada llegué tarde por una junta, cada tengo que viajar por negocios, cada estoy muy cansado, había sido parte de una elaborada farsa. Me da mucho gusto que hayas descansado, dijo Lucía, sirviéndole el desayuno con la misma sonrisa paciente de siempre. Por cierto, se me ocurrió una idea mientras estaba en Puebla. Arturo la miró con esa expresión ligeramente aburrida que ponía cuando ella hablaba de sus cosas. ¿Qué idea? Pensé que podríamos organizar una cena aquí en la casa. Hace mucho que no tenemos reuniones familiares y creo que sería bonito juntar a papá, a Marina, a tu hermano Carlos, a algunos de tus socios importantes, como una celebración. ¿Celebración de qué? Lucía sonrió con inocencia calculada. De nuestro aniversario de bodas. Se cumple 15 años el próximo mes. ¿Te acuerdas? La expresión de Arturo cambió ligeramente. Por un segundo, Lucía vio un destello de pánico en sus ojos. Probablemente estaba pensando que para entonces ya habría hablado con ella sobre el divorcio, pero recuperó la compostura rápidamente. Claro que me acuerdo. Es una idea interesante, pero tal vez es mucho trabajo para ti. Para nada. Me encanta organizar eventos. Podríamos invitar a los Hernández, a los Morales, al licenciado Ramiro, que es nuestro vecino. Y por supuesto a tu equipo de trabajo. ¿Cómo se llama esa arquitecta nueva? ¿Valeria algo? Arturo casi se atragantó con el café. ¿Valeria Cortés? Esa. Sería bueno conocerla mejor, ya que trabajas tanto con ella. ¿No? No creo que sea necesario. Las reuniones de trabajo y las familiares mejor manténlas separadas. Pero, mi amor, siempre me dices que ella es muy profesional y talentosa. Me daría mucho gusto conocer a las personas importantes de tu equipo. Lucía podía ver cómo la mente de Arturo trabajaba desesperadamente para encontrar una excusa. Finalmente, asintió con una sonrisa forzada. Está bien. Pero que sea algo sencillo, ¿sí? Por supuesto, solo algo íntimo, en familia. En cuanto Arturo se fue a trabajar, Lucía comenzó a ejecutar su plan. Lo primero era hablar con Marina. Su hermana tenía que saber la verdad, pero también necesitaba su apoyo legal para lo que venía después. Manejó hasta el despacho de Marina en la Roma Norte. Su hermana estaba en una junta, pero cuando la secretaria le dijo que era urgente, Marina la recibió inmediatamente. El despacho era elegante y moderno, lleno de libros de derecho y diplomas que demostraban la brillante carrera de su hermana menor. Lucy, ¿qué pasó? Te ves terrible. Necesito que escuches algo, Marina. Pero primero promóteme que como mi abogada vas a mantener esto confidencial hasta que yo te diga. Marina frunció el ceño, pero asintió. Lucía sacó su teléfono y reprodujo la grabación de la noche anterior. Conforme avanzaba el audio, la expresión de Marina pasó de la sorpresa al horror y finalmente a una ira fría que Lucía reconoció como muy similar a la suya. «Ese hijo de su pinche madre», murmuró Marina cuando terminó la grabación. «Lucy, esto es oro puro. Con esta evidencia puedes destruirlo completamente en el divorcio. No quiero solo un divorcio, Marina. Quiero justicia. Quiero que pague por cada humillación, por cada mentira, por cada año que me hizo sentir que yo era el problema». Marina sonrió por primera vez desde que había empezado la grabación. «Ahora sí hablas como mi hermana. ¿Qué tienes en mente?» Lucía le explicó su plan. La cena familiar no era solo una reunión social. Era una trampa perfectamente orquestada. Invitaría a todas las personas importantes en la vida social y profesional de Arturo. Su familia, sus socios, sus clientes más importantes.
los vecinos influyentes del barrio y, por supuesto, a Valeria Cortés. Voy a reproducir la grabación delante de todos. Quiero que su reputación quede destruida, que sus socios sepan exactamente con qué clase de hombre están haciendo negocios. Quiero que Valeria vea cómo se desmorona el futuro que había planeado con él. Marina silbó admirativamente. Es brillante, Lucy, pero también es arriesgado. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. No quiero vuelta atrás. Esa mujer que aguantaba humillaciones ya no existe. Durante los siguientes días, Lucía se transformó en una máquina de planificación. Por las mañanas actuaba como la esposa perfecta, preparándole el desayuno a Arturo y preguntándole por su día. Por las tardes, mientras él estaba en el trabajo, organizaba meticulosamente su venganza. Llamó a don Ernesto y le contó todo. Su padre quedó devastado, pero también furioso. En su generación, la infidelidad era imperdonable, y el hecho de que Arturo hubiera traído a su amante a la casa familiar era especialmente ultrajante. Mija, ese hombre no merece ni un segundo más de tu vida, pero me da mucho orgullo ver que ya no eres la niña que se dejaba pisotear. Papá, necesito que en la cena actúes como si no supieras nada. Es muy importante que Arturo no sospeche. Descuida. Tengo 67 años, pero todavía sé actuar cuando es necesario. El licenciado Ramiro Ortega, su vecino, fue otra pieza clave en el plan. Era abogado retirado y conocía a toda la colonia. Cuando Lucía le contó lo que había descubierto, se ofreció inmediatamente para ayudar. Señora Lucía, yo siempre sospeché que algo no estaba bien. Los fines de semana que usted no estaba, veía carros extraños en su entrada. Una mujer tiene derecho a defenderse. Ramiro se encargó de invitar discretamente a las personas más influyentes del barrio. Los doctores Hernández, que eran líderes de la comunidad. Los Morales, que tenían conexiones políticas importantes. La señora Vega, que era la reina del chisme local, y se aseguraría de que la historia llegara a todos los rincones de la ciudad. Mientras tanto, Arturo seguía comportándose como si nada hubiera pasado. Llegaba tarde, inventaba excusas, contestaba llamadas misteriosas en otra habitación, pero ahora Lucía podía ver todos los patrones que antes había ignorado. Las camisas con perfume ajeno, los mensajes que llegaban a altas horas, las sonrisas que no eran para ella. Una tarde, mientras organizaba los detalles del menú para la cena, Arturo recibió una llamada de Valeria. Lucía fingió estar concentrada en sus listas, pero escuchaba cada palabra. No, amor, no podemos vernos esta semana. Lucía está muy activa organizando no sé qué cena familiar para nuestro aniversario. Sí, ya sé que es absurdo, pero tengo que aguantar un poco más. Te prometo que la próxima semana hablamos con ella. Lucía apretó el lápiz con tanta fuerza que se quebró, pero mantuvo la compostura y siguió escribiendo su lista como si no hubiera escuchado nada. El jueves por la noche, 3 días antes de la cena, Arturo llegó a casa con un ramo de rosas rojas. Era la primera vez en 2 años que le traía flores. Y Lucía supo inmediatamente que era porque se sentía culpable por lo que estaba planeando hacerle. Son preciosas, mi amor. ¿A qué se debe este detalle? ¿No se puede ser detallista con la esposa más maravillosa del mundo? Las palabras sonaban huecas y falsas, pero Lucía actuó como si fueran la cosa más romántica que había escuchado en su vida. Hasta se las arregló para derramar algunas lágrimas de felicidad que Arturo interpretó como emoción genuina. ¿Sabes qué, Lucy? Tienes razón sobre la cena. Va a estar muy padre tener a toda la familia junta. ¿En serio? Me da tanto gusto que pienses así. Y ya confirmé que Valeria va a venir. Dice que está muy emocionada de conocerte. La ironía era tan espesa que Lucía tuvo que morderse la lengua para no soltar una carcajada. Yo también estoy emocionada de conocerla. Esa noche, Lucía llamó a Marina para afinar los últimos detalles. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Lucy? Una vez que reproduzcas esa grabación, va a ser guerra total.
Ya es guerra total, Marina. La diferencia es que ahora yo también voy a pelear. ¿Y si Arturo trata de negarlo? Si dice que la grabación es falsa. Lucía sonrió con una frialdad que hasta a ella misma la sorprendió. Por eso va a estar Valeria ahí. Su reacción va a confirmar todo. Además, tengo fotos de los mensajes que he visto en su teléfono, recibos de hoteles que encontré en sus sacos, todas las pruebas que una mujer observadora puede recopilar cuando se lo propone. El viernes por la noche, mientras Lucía ponía la mesa con la vajilla de porcelana que había sido regalo de bodas, Arturo se acercó por atrás y la abrazó. «Mañana va a ser una noche muy especial», le susurró al oído. «Sí», respondió Lucía, acomodando los tenedores con precisión milimétrica. «Va a ser una noche que nadie va a olvidar jamás». Arturo no captó el doble sentido de sus palabras. Estaba demasiado ocupado pensando en cómo le iba a decir a su esposa que quería el divorcio, probablemente imaginando que ella se quebraría y le suplicaría que reconsiderara su decisión. Pero Lucía ya no era la mujer que suplicaba. Era la mujer que planeaba, que esperaba, que había aprendido que la paciencia puede ser el arma más letal cuando se usa correctamente. La cena estaba programada para las 8 de la noche del sábado. 24 horas para que Arturo Castañeda descubriera que había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado. 24 horas para que Valeria Cortés se diera cuenta de que los sueños construidos sobre mentiras siempre se convierten en pesadillas. Y 24 horas para que Lucía Beltrán se convirtiera oficialmente en la protagonista de su propia historia. El sábado por la noche, la casa de los Castañeda lucía espectacular. Lucía había dispuesto las mesas en el jardín trasero, decorado con luces cálidas y flores frescas que creaban un ambiente íntimo y elegante. La vajilla de porcelana brillaba bajo las lámparas y el aroma del mole poblano que había preparado personalmente flotaba en el aire nocturno de la Ciudad de México. A las 8 en punto comenzaron a llegar los invitados. Don Ernesto fue el primero, elegante en su traje gris y con esa dignidad natural que lo caracterizaba. Abrazó a su hija con fuerza, susurrándole al oído: «Estoy orgulloso de ti, mija, hoy recuperas tu dignidad». Marina llegó poco después acompañada de su esposo Roberto, un ingeniero que siempre había tenido sus dudas sobre Arturo, pero nunca había dicho nada por respeto a Lucía. Los doctores Hernández, líderes respetados de la colonia, saludaron efusivamente a los anfitriones. La señora Vega llegó con su característico sombrero de flores, lista para ser testigo de lo que prometía ser una velada memorable. El licenciado Ramiro Ortega se presentó puntualmente, llevando una botella de vino añejo y una sonrisa cómplice dirigida a Lucía. Carlos Castañeda, el hermano menor de Arturo, llegó con su esposa Mónica, ambos ajenos a lo que estaba por suceder. Los socios de Arturo fueron llegando uno a uno. El ingeniero Joaquín Morales, socio principal de la constructora, el arquitecto Fernando Ruiz, responsable de los proyectos más importantes, y el contador Ricardo Vázquez, quien manejaba las finanzas de la empresa. Todos hombres respetables que conocían a Arturo desde hacía años y lo consideraban un empresario íntegro. Arturo jugaba el papel del anfitrión perfecto, sirviéndose copas de whisky y relatando anécdotas de sus proyectos más exitosos. Lucía lo observaba desde la cocina mientras daba los toques finales a la cena, admirando la facilidad con la que mentía y actuaba como si fuera el esposo devoto que nunca había sido. A las 8:30, cuando todos estaban relajados y conversando animadamente, llegó el momento que Lucía había estado esperando. Un auto plateado se estacionó frente a la casa y de él bajó Valeria Cortés. La arquitecta había elegido un vestido negro elegante que realzaba su figura, claramente buscando causar una buena primera impresión como colega profesional de Arturo. Su cabello ondulado caía perfectamente sobre sus hombros y llevaba unos tacones
que la hacían ver sofisticada y segura de sí misma. Lucía salió a recibirla personalmente con una sonrisa tan genuina que hasta ella misma se sorprendió de su capacidad actoral. «Valeria, qué gusto conocerte por fin. Arturo me ha contado tanto de ti». «El gusto es mío, señora Castañeda. Muchas gracias por invitarme. Su esposo habla maravillas de usted». La ironía de sus palabras era deliciosa, pero Lucía mantuvo la compostura perfecta. «Por favor, dime, Lucía, y gracias por todo el trabajo que has hecho con Arturo. Sé que han pasado muchas horas juntos en esos proyectos». Valeria se sonrojó ligeramente, pero logró mantener la sonrisa. «Bueno, es que cuando uno ama su trabajo, las horas pasan volando. Estoy completamente de acuerdo. El amor hace que todo valga la pena». Cuando Valeria se integró al grupo, Lucía notó cómo cambió inmediatamente la dinámica. Arturo se puso tenso, evitando el contacto visual directo con su amante, pero incapaz de disimular completamente la familiaridad entre ellos. Pequeños gestos que solo una esposa entrenada en observar podía detectar. La manera como él se acercaba cuando ella hablaba, cómo sonreía cuando ella hacía un comentario, la química innegable que existía entre ambos. Durante la cena, Lucía fue la anfitriona perfecta. Sirvió el mole con una sonrisa radiante, se aseguró de que todas las copas estuvieran llenas y dirigió conversaciones que mantenían a todos cómodos y entretenidos. Habló sobre su trabajo en la universidad, preguntó por los proyectos de la constructora y hasta elogió el talento profesional de Valeria. «Es increíble encontrar arquitectas tan talentosas», comentó Lucía mientras servía el postre. «Seguramente tienes una vida personal muy interesante también. ¿Estás casada, Valeria?». La pregunta cayó como una bomba silenciosa en la mesa. Valeria se atragantó ligeramente con el vino antes de responder. «No, aún no he encontrado al hombre correcto. Qué lástima. Una mujer como tú merece a alguien que la valore completamente». Arturo comenzó a sudar, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando terminaron el postre y los invitados estaban relajados con el café y las copas de digestivo, Lucía se puso de pie y tocó ligeramente su copa con una cucharita para llamar la atención. «Queridos amigos y familiares, quiero agradecerles por acompañarnos esta noche. Como saben, Arturo y yo cumplimos 15 años de casados el próximo mes y quería celebrar con las personas más importantes de nuestras vidas». Los aplausos llenaron el jardín. Arturo sonrió con nerviosismo, probablemente preguntándose hacia dónde se dirigía el discurso de su esposa. «15 años es mucho tiempo», continuó Lucía, su voz ganando firmeza. «Tiempo suficiente para conocer realmente a una persona, para descubrir quién es detrás de las apariencias, para entender sus verdaderos valores y prioridades». La atmósfera comenzó a cambiar sutilmente. Algo en el tono de Lucía hizo que los invitados prestaran más atención. «Durante estos años, he aprendido que el matrimonio se basa en la confianza, el respeto y la honestidad. Y también he aprendido que cuando esos pilares se rompen, todo lo demás se viene abajo». Arturo frunció el ceño, finalmente dándose cuenta de que algo no estaba bien. «Lucy, ¿de qué estás hablando?» «Estoy hablando de la verdad, mi amor, esa verdad que has estado escondiendo tan cuidadosamente». Lucía sacó su teléfono celular y lo conectó al sistema de sonido que había instalado discretamente en el jardín. «Hace una semana regresé temprano de mi viaje a Puebla y descubrí algo que cambió mi vida para siempre». La tensión en el aire era palpable. Los invitados se miraban entre sí, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Valeria había palidecido completamente, mientras que Arturo se había puesto de pie. «Lucy, no sé qué crees que descubriste, pero no crea nada, Arturo. Sé exactamente lo que descubrí, y todos ustedes también lo van a saber». Lucía presionó el botón de reproducir. La voz de Arturo llenó el jardín con una claridad brutal. «Lucía ni siquiera sabe lo que se está perdiendo.
Lleva años durmiendo como momia egipcia, toda tiesa y lejana. Contigo es completamente diferente. El silencio que siguió fue sepulcral. Los rostros de los invitados reflejaban shock, horror e incredulidad. Don Ernesto cerró los ojos con dolor, mientras que Marina apretó los puños sobre la mesa. «¡Apaga eso!», gritó Arturo, tratando de alcanzar el teléfono. Pero Lucía se alejó, manteniendo la grabación en reproducción. La voz de Valeria ahora se escuchaba claramente. «Es que las mujeres como tu esposa no saben lo que quieren los hombres. Se conforman con ser amas de casa y creen que eso es suficiente». Valeria se había levantado de la mesa, sus manos temblando mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. «Esto no es lo que parece. ¿No es lo que parece?». Lucía se dirigió directamente hacia ella, su voz cargada de una autoridad que nunca había mostrado. «Entonces, ¿qué es exactamente, Valeria? Porque suena bastante claro cuando planean su futuro matrimonio y discuten cómo van a dejarme sin nada». La grabación continuaba implacable. «Como no tenemos hijos y la casa está a mi nombre, ella no tiene derecho a mucho. Le daré lo justo para que no haga escándalo, pero nada más». Los socios de Arturo lo miraban con una mezcla de disgusto y traición. El ingeniero Morales se puso de pie, claramente indignado. «Arturo, ¿esto es verdad? ¿Esta es la clase de hombre que eres? Joaquín, puedo explicarlo todo. Esto está sacado de contexto». «¿Contexto?». Don Ernesto había encontrado su voz y sonaba como un trueno. «¿Qué contexto justifica traer a tu amante a la cama donde duerme mi hija?». Carlos Castañeda miraba a su hermano mayor con una expresión de asco total. «Arturo, ¿cómo pudiste? Lucía te ha dado los mejores años de su vida». La grabación llegó a la parte donde Arturo describía lo fácil que había sido engañar a Lucía durante 8 meses. Los murmullos de indignación se convirtieron en expresiones abiertas de repudio. «Señoras y señores», dijo Lucía, finalmente apagando la grabación. «Como pueden ver, mi matrimonio se basaba en una mentira. Pero hoy no estoy aquí como víctima. Estoy aquí como una mujer que decidió recuperar su dignidad». Se dirigió hacia Arturo, que estaba pálido y sudoroso. «Pensaste que era tan ingenua, tan predecible, tan fácil de manipular, pero te equivocaste. La mujer silenciosa que creías conocer nunca existió. Era solo una máscara que usé hasta que decidí que ya no la necesitaba. Lucy, por favor, podemos hablar de esto en privado». «¿En privado? ¿Como todas las decisiones que tomaste sobre mi vida sin consultarme?». «No, Arturo. Esta conversación va a ser tan pública como tu traición». Marina se acercó a su hermana, rodeándola con el brazo en un gesto de apoyo incondicional. «Lucy, estoy muy orgullosa de ti». Los invitados comenzaron a levantarse uno por uno. El ingeniero Morales se acercó a Arturo. «Consideraré seriamente si quiero seguir asociado contigo. Un hombre que trata así a su esposa no es alguien en quien pueda confiar en los negocios». El contador Vázquez asintió. «Joaquín tiene razón. La integridad personal y la profesional van de la mano». Los doctores Hernández se despidieron de Lucía con muestras de apoyo y respeto. «Señora, usted ha mostrado una fortaleza admirable. Cuenta con nuestro apoyo total». La señora Vega, antes de irse, se acercó a Lucía. «Mija, esta historia va a correr por toda la colonia antes del amanecer, y créeme que vas a salir como la heroína». Valeria había permanecido inmóvil durante toda la escena, como si estuviera en shock. Finalmente se acercó a Lucía. «Señora Castañeda, Lucía, yo no sabía que usted...». «¿Que yo qué, Valeria? ¿Que tenía sentimientos? ¿Que merecía respeto? ¿O simplemente no sabías que era lo suficientemente inteligente como para descubrirlos? Yo lo siento mucho. Nunca quise que... No quieres mi perdón, Valeria. Solo querías mi lugar, pero aquí tienes una lección gratis. Los hombres que traicionan a sus esposas también traicionan a sus amantes. Si fue capaz de mentirme a mí durante 15 años, ¿qué te hace pensar que contigo será diferente?». Valeria salió prácticamente corriendo, sin dirigirle una sola palabra más a Arturo.
Su sueño de convertirse en la señora Castañeda se había evaporado en una sola noche. Cuando el último invitado se fue, solo quedaron Lucía, Arturo, Marina y don Ernesto en el jardín, que ahora parecía el escenario de una batalla. «Lucy, tenemos que hablar», dijo Arturo, tratando de recuperar algo de autoridad. «No, Arturo, ya hablamos bastante. Marina me va a representar en el divorcio. Puedes contactar a tu abogado. No puedes quitarme todo. Yo construí esta empresa, esta casa, con mi apoyo, con mi trabajo, con mi silencio cómplice durante años. Pero no te preocupes, no voy a quitarte todo. Solo voy a tomar lo que me corresponde legalmente. La diferencia es que ahora toda la ciudad sabe exactamente quién eres». Don Ernesto se acercó a su yerno. «Arturo, conocí a tu padre. Era un hombre de honor. Se estaría avergonzando de ti en este momento». «Don Ernesto, usted no entiende». «Entiendo perfectamente. Entiendo que mi hija desperdició 15 años con un hombre que no la merecía. Pero también entiendo que hoy se liberó». Arturo trató de acercarse a Lucía una última vez. «Lucy, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, empezar de nuevo». Lucía lo miró con una calma que la sorprendió hasta a ella misma. «Arturo, hace una semana tal vez habría considerado esa posibilidad, pero esa mujer murió debajo de nuestra cama mientras ustedes planeaban mi futuro sin consultarme. La mujer que está parada aquí ahora nunca va a suplicar amor. Ya aprendí a valorarme». Marina sonrió con orgullo. «Lucy, te voy a conseguir el mejor acuerdo de divorcio que hayas visto. Te lo prometo. No se trata del dinero, Marina, se trata de la justicia». Cuando Arturo finalmente se fue esa noche, derrotado y humillado, Lucía se quedó en el jardín con su padre y su hermana. Las luces seguían encendidas, pero la atmósfera había cambiado completamente. «¿Te arrepientes de algo, mija?», preguntó don Ernesto. Lucía consideró la pregunta seriamente. «Me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo. Me arrepiento de haber sido tan complaciente durante tantos años, pero no me arrepiento de lo que hice esta noche». «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Marina. «Ahora sigue mi vida, la vida que yo decida vivir, no la que otros planeen para mí». Lucía miró hacia el cielo estrellado de la Ciudad de México. Por primera vez en años se sintió completamente libre. La mujer que había aceptado migajas de afecto y respeto había desaparecido para siempre. En su lugar había nacido alguien nuevo, una mujer que conocía su valor y que nunca más permitiría que nadie se lo hiciera olvidar. 6 meses después, mientras firmaba los papeles del divorcio en el despacho de Marina, Lucía reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Arturo había perdido varios socios importantes, su reputación en la colonia estaba destruida, y Valeria había terminado su relación con él cuando se dio cuenta de que ya no podía ofrecerle el estatus social que buscaba. Lucía, por el contrario, había florecido. Había obtenido una compensación económica justa, había sido promovida a directora del Departamento de Literatura en la universidad, y por primera vez en años despertaba cada mañana emocionada por las posibilidades que le ofrecía el día. «¿Lista para firmar tu libertad?», preguntó Marina. Lucía tomó la pluma con mano firme. «Lista para firmar mi renacimiento, porque a veces tocar fondo es exactamente lo que necesitas para descubrir que puedes volar». La historia de Lucía Beltrán nos enseña una de las lecciones más poderosas que podemos aprender en la vida. Nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra dignidad y reescribir nuestra historia. Durante 15 años, Lucía vivió en las sombras de su propio matrimonio, aceptando migajas de amor y respeto, creyendo que esa era la vida que le tocaba vivir. Pero cuando tocó fondo, cuando experimentó la humillación más profunda de su existencia, algo extraordinario sucedió. Nació una nueva mujer. La transformación de Lucía no fue mágica ni instantánea.
Fue el resultado de una decisión consciente de no seguir siendo víctima de las circunstancias. En ese momento devastador debajo de la cama, mientras escuchaba cómo el hombre que había amado la traicionaba de la manera más cruel, Lucía eligió la dignidad sobre la autocompasión, la acción sobre la resignación, la justicia sobre el conformismo. Esta historia nos recuerda que muchas veces confundimos la paciencia con la conformidad, la tolerancia con la falta de amor propio. Creemos que aguantar humillaciones es sinónimo de ser buenas personas, cuando en realidad es una forma de traicionarnos a nosotros mismos. Lucía había construido su identidad alrededor de ser la esposa perfecta, la mujer que nunca causaba problemas, que siempre mantenía la armonía familiar. Pero descubrió que esa armonía era una ilusión construida sobre mentiras. El verdadero poder de Lucía no estuvo en la venganza que ejecutó, sino en la decisión de valorarse a sí misma. La grabación, la cena, la exposición pública de Arturo fueron simplemente las herramientas que usó para recuperar su lugar en el mundo. Pero el verdadero cambio ocurrió en su interior cuando decidió que merecía algo mejor. La historia también nos enseña sobre la importancia de la observación y la paciencia estratégica. Lucía no actuó impulsivamente cuando descubrió la traición. Se tomó el tiempo necesario para planear, para asegurarse de que su respuesta fuera efectiva y definitiva. Entendió que la emoción sin estrategia es solo ruido, pero la estrategia alimentada por la determinación puede mover montañas. Arturo subestimó gravemente a su esposa porque confundió silencio con debilidad, paciencia con estupidez, amor con ingenuidad. Pero las personas que parecen más silenciosas a menudo son las que más observan, las que más aprenden, las que mejor entienden las dinámicas que los rodean. Lucía había estado estudiando a su esposo durante años sin darse cuenta, acumulando conocimiento que usaría cuando más lo necesitara. La lección más profunda de esta historia es que nunca debemos permitir que otros definan nuestro valor. Durante años, Lucía había internalizado los mensajes de Arturo, que era aburrida, predecible, que no merecía pasión ni emoción. Pero cuando se liberó de esas etiquetas falsas, descubrió que era mucho más fuerte, inteligente y valiosa de lo que jamás había imaginado. El renacimiento de Lucía nos recuerda que cada final puede ser un nuevo comienzo si tenemos el valor de cerrar las puertas que nos limitan y abrir las que nos liberan. A los 39 años, cuando muchos piensan que ya es tarde para cambios drásticos, Lucía demostró que la vida verdadera puede comenzar en cualquier momento si tenemos la determinación de reclamarla. Esta historia es un himno a todas las personas que han vivido en relaciones donde no son valoradas, que han aceptado menos de lo que merecen, que han silenciado su voz por mantener una paz falsa. Es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no está en aguantar lo inaceptable, sino en tener el valor de cambiarlo. El mensaje final es claro: nunca subestimes tu propio poder. Nunca aceptes que la mediocridad es todo lo que mereces. Y nunca olvides que, sin importar cuán oscura parezca la noche, siempre tienes la capacidad de ser el amanecer de tu propia vida. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.